Buenos días para todos y para todas. Llegamos a la 12ª y última sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala. Esta mañana contamos con la participación del abogado penalista Alejandro Rodríguez, quien se referirá al tema los costos de la impunidad, a partir de los hallazgos del informe Eficacia o Impunidad, el desempeño del MP durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025. Alejandro Rodríguez es abogado litigante, tiene un doctorado en la Universidad de Salamanca, España, y más de 30 años de trayectoria en el ámbito del derecho penal, los derechos humanos y la justicia transicional. Ha combinado su trabajo con la docencia y la investigación, y entre 2008 y 2014 se desempeñó como secretario de Política Criminal del Ministerio Público en el periodo de la fiscal general Claudia Paz y Paz. Actualmente dirige el programa de justicia de Impunity Watch en Guatemala y coordina el área de litigio estratégico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG. Alejandro, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de los ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días a Marielos y a todos los periodistas. Es realmente un verdadero privilegio siempre estar con ustedes y poder compartir este espacio. El informe que vamos a presentar es un informe que desarrolló la Alianza por las Reformas en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Argentina y también el Instituto de Ciencias Penales de Guatemala, que somos organizaciones podrían decirse hermanas. Entonces, este informe es un informe, solo para contextualizar, la Alianza por las Reformas es una organización que tiene más de 40 instituciones, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, y este informe pues viene a reflejar, digamos, un trabajo que se ha venido desarrollando en materia de observación de los diferentes instituciones del Estado. Especialmente participamos en la observación de elección del año pasado de magistrados y este informe está enfocado fundamentalmente a la elección de fiscal general del próximo año. Quisimos hacer precisamente un análisis sobre el desempeño del Ministerio Público durante los 5 años de gestión de Consuelo Porras y también venir a desmentir algunas de las aseveraciones que el Ministerio Público ha tenido en cuanto a que tiene una gran cantidad de eficacia en su desempeño. Por eso este informe, digamos, tiene 5 ejes de análisis que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, y esos 5 ejes están fundamentalmente orientados en primer lugar a medir el desempeño político criminal del Ministerio Público. O sea, queremos realmente saber qué respuesta tiene el Ministerio Público frente a la sociedad guatemalteca, desde metodologías, obviamente, que sean estandarizadas a nivel internacional. En segundo lugar, tenemos la rendición de cuentas por parte del Ministerio Público, es decir, cómo presenta la información el Ministerio Público y si existen sesgos o no de información al momento de presentar sus informes, ¿verdad? Es una parte muy importante porque el Ministerio Público, si bien tiene que presentar informes anuales, no necesariamente en la forma que lo hace está mostrando sus verdaderas cifras. En tercer lugar, analizamos el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tomando en consideración que desde el año 2017 el presidente Morales comenzó a atacar frontalmente a la CICIG y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el objetivo de evitar que se dieran casos de corrupción. Y en ese sentido, entonces, es importante el desempeño de Consuelo Porras, fundamentalmente porque estos casos no han avanzado, los casos de corrupción e impunidad. Y el cuarto punto que tiene este informe son las denuncias sobre el uso del sistema penal con fines de criminalización. Entonces, analizamos específicamente las alegaciones que se han dado tanto por operadores de justicia
como por periodistas y otros de que están siendo perseguidos sin ningún fundamento y utilizando indebidamente las figuras del derecho penal. Y por último, en la quinta sección del informe, analizamos los impactos de esta reestructuración. Entonces, estamos viendo fundamentalmente cómo la gestión de Consuelo Porras desmanteló fundamentalmente al Ministerio Público. Entonces, vamos a analizar un poco la metodología. Vean que en este tema de la metodología hay ciertas discrepancias entre el Ministerio Público y el informe. Recientemente en Prensa Libre se emitió un reportaje sobre el informe y el Ministerio Público dice, no, esas cifras no son las nuestras. Pero como vamos a ver, el informe es un informe que se basa fundamentalmente en la información del propio Ministerio Público. La mayor parte de información proviene, en primer lugar, de los informes anuales del Ministerio Público. Los últimos 6 años, desde el 2018 hasta la presente fecha, y también lo complementamos con solicitudes de información pública que se hicieron al Ministerio Público. Entonces, toda la información, por lo menos la mayor parte de información, proviene de la fuente directa del propio Ministerio Público. Entonces, este estudio combina metodologías cuantitativas, porque estamos analizando la eficacia y la efectividad del Ministerio Público, pero también cualitativas, porque estamos viendo los impactos y midiendo cómo esos datos tienen una repercusión en la persecución penal. Como vemos aquí, entonces, las fuentes de información son los informes anuales, las solicitudes de información pública a la institución. También nos basamos mucho en los informes de organismos internacionales de derechos humanos y especialmente lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha colocado a Guatemala durante 3 años consecutivos en el capítulo 4B, es decir, en el capítulo de los países que violan de manera sistemática los derechos humanos en el continente. Y pues también tiene un informe muy contundente, preliminar, sobre su visita in loco que se hizo el año pasado y en donde tienen conclusiones muy relevantes con el Ministerio Público. Solo para señalar una de las más importantes, se indica que debe de hacerse cesar la criminalización por parte del Ministerio Público. Pero también informes como el de la relatora de independencia judicial que vino ahora en mayo, que han venido a dar mucha luz sobre la actuación del Ministerio Público. Y por supuesto, digamos, el estudio está basado en la normativa nacional, las facultades y las obligaciones que tiene el Ministerio Público como el ente encargado de la investigación y de la acción penal, y los estándares internacionales en la materia. Porque recordemos que el Ministerio Público debe respetar la independencia fiscal y además, como órgano estatal, pues está sometido al control de convencionalidad. Es decir, tiene que respetar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia. Bien, para anticipar un poco cuáles han sido los principales hallazgos del informe, que vamos a ir, por supuesto, desmenuzando, analizando más en profundidad en esta presentación. En primer lugar, pues tenemos la reducción de la eficacia del Ministerio Público. Esta es una de las conclusiones más importantes, porque vamos a ver que el Ministerio Público, durante la gestión de Consuelo Porras, definitivamente ya no tiene salidas de calidad. En segundo lugar, vamos a determinar, el informe determina que existe obstrucción a la justicia en casos de gran corrupción. Todo el trabajo del Ministerio Público en esta parte ha sido totalmente ineficiente, pero además deliberadamente ineficiente, de tal forma que se ha generado impunidad
en los casos de corrupción, tanto dejados por CICIG como los que han sido denunciados recientemente por el propio presidente a través de la Comisión contra la Corrupción. En tercer lugar, encontramos una persecución penal arbitraria del uso del indebido del derecho penal con fines políticos. Y aquí, pues entonces, enfrentamos una situación en donde ciertos sectores están siendo amenazados a través del uso del derecho penal, muchos de ellos encarcelados también, muchos han tenido que salir de exilio, precisamente porque hay un sistema penal arbitrario y la forma que se está persiguiendo el Ministerio Público es totalmente ilegal. Y por último, queremos hacer énfasis en el desmantelamiento de unidades claves del Ministerio Público. Creo que una de las conclusiones más relevantes del informe es la destrucción institucional que ha sufrido el Ministerio Público a lo largo de los 5 años de Consuelo Porras, ¿verdad? Cientos de fiscales han salido restituidos o han tenido que renunciar del trabajo y esto ha tenido una repercusión en las unidades claves del Ministerio Público, especialmente la FESI, pero también la Fiscalía contra la Corrupción, etc. Muy bien, vamos a comenzar entonces a hacer este análisis dentro del propio informe del Ministerio Público. Y el primer punto es el análisis de desempeño entre 2018 y 2024. Aquí lo que estamos midiendo es la tasa de eficacia, es decir, las respuestas de calidad que tiene el Ministerio Público en los casos que ingresan. Esta tasa de eficacia, el informe, se ha basado en metodologías estandarizadas a nivel internacional, ¿verdad? Estamos hablando fundamentalmente de que solo se van a medir aquellas respuestas que tienen una calidad político-criminal, es decir, que impactan positivamente, ya sea porque se logra la condena de una persona acusada o porque hay una solución que repara a las víctimas. Por eso, nosotros estamos fundamentalmente midiendo como salida de calidad las condenas, ¿verdad? Es decir, los procesos penales que han llevado a sentencias condenatorias, las suspensiones condicionales de la persecución penal, los criterios de oportunidad y los casos de mediación y conciliación. Estas son salidas de calidad. Por supuesto, el Ministerio Público puede tener otras salidas como desestimaciones, archivos, etcétera, pero esas nosotros no las consideramos salidas de calidad porque no le están dando una respuesta a el conflicto, a la denuncia penal y por lo tanto no están generando los efectos deseados. Y en este punto también queremos resaltar que es una metodología ya estandarizada a nivel internacional. Bueno, cuando vemos las salidas de calidad, la primera gran conclusión que se obtiene es que la tasa de eficacia del Ministerio Público pasó del 14% que estaba en el primer año de Consuelo Porras a apenas 6% en el último periodo, o sea, en el 2014 y 2025, ¿verdad? Hay un desplome total, entonces, de la eficacia, a menos de la mitad de lo que estaba produciendo el Ministerio Público cuando ingresó Consuelo Porras. Entonces, estamos viendo que el 94% de los casos que ingresan al Ministerio Público no obtienen una respuesta eficaz. Aquí lo pueden ver en la gráfica, ¿verdad? 14% 2018 y cómo se va bajando hasta llegar a este 6% en el último año de Consuelo Porras.
Pero lo más grave, digamos, podría ser la impunidad estructural en delitos de alto impacto social. O sea, nos enfocamos en medir la respuesta en casos de delitos graves, como son los homicidios, los asesinatos, los femicidios, la violencia contra la mujer, la violación, violación agravada, los casos de extorsión, corrupción y delincuencia organizada. Entonces, cuando hacemos el análisis sobre estos delitos y cuál es la respuesta, apenas encontramos un 6.31% de eficacia. Quiere decir que hay un 93.69% de impunidad en estos delitos. Prácticamente, entonces, no hay una respuesta a la violencia más grave dentro del estado de Guatemala. Este es un grave incumplimiento, una demostración de que Consuelo Porras está generando impunidad a nivel nacional. Otro hallazgo muy importante es cuánto produce cada fiscal. O sea, hicimos un análisis sobre la tasa de productividad. ¿Cuál es esa tasa de productividad? Bueno, medimos el número de auxiliares, agentes y otros fiscales, que son más o menos 3.179 los fiscales en plantilla del Ministerio Público, y medimos las salidas de calidad. ¿Cuántas salidas de calidad producían al año? Y esto nos reporta que al año apenas cada fiscal produce 8 salidas, es decir, 0.66 salidas por mes. Un fiscal no produce ni siquiera una salida al mes. Si esto lo comparamos a los niveles, digamos, latinoamericanos, pues vamos a ver que Guatemala está muy rezagada. También si miramos el índice o porcentaje de efectividad, que dijimos que comenzó con el 14% y terminó con el 6%, Guatemala también se encuentra muy rezagada. El promedio en los países del entorno, Honduras, Panamá, etcétera, está en 14%. O sea que Guatemala está ahorita a un nivel de eficacia muy inferior que los países de su entorno y a una productividad bajísima. Y además, podemos ver que el Ministerio Público ha tenido un constante aumento de su presupuesto. Al analizar la eficiencia del Ministerio Público y compararlo con las respuestas de calidad, vemos que se ha desplomado totalmente la eficiencia. A pesar de que se ha subido en un 162% el presupuesto del Ministerio Público, nunca había llegado a un presupuesto tan grande. Ahorita estamos en 4.820 quetzales el presupuesto. Las respuestas están a la mitad de lo que comenzó el periodo de Consuelo Porras. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando con ese aumento presupuestario? ¿A dónde se está yendo el dinero? Si no se está yendo en mejorar la calidad del trabajo, pues se tiene que estar desviando hacia otras situaciones que pues son dignas de investigarse, porque todo esto lo que nos está representando son graves incumplimientos de las obligaciones que tiene el Ministerio Público asignadas por la Constitución. Bueno, un segundo eje de análisis es cómo el Ministerio Público se mide a sí mismo, y vamos a ver que sus resultados son totalmente inconsistentes, son totalmente infundados, ¿verdad? Los informes del Ministerio Público distorsionan su desempeño real, porque el Ministerio Público ha venido pregonando que presenta una eficiencia anual de más del 100%, lo cual no es correcto y es una falacia, precisamente por la forma en que están midiendo su eficacia. Ellos están incluyendo dentro de su eficacia las desestimaciones, los archivos, como casos exitosamente cerrados.
Pero lo que es realmente una desestimación y un archivo es nada más que la decisión de no investigar un caso y generar impunidad. Entonces, esto que dice el Ministerio Público, digamos, tenemos un 127% de impunidad, es una forma muy elegante de mentir. Y aquí lo podemos ver también en cómo se ha utilizado de forma masiva los archivos y las desestimaciones. Cuando inició Consuelo Porras, las desestimaciones estaban en un 73%. En el año 2023 llegaron a 147%. Eso quiere decir, bueno, desestimemos todo lo que existe, no investiguemos, no le demos respuesta a las víctimas, generemos impunidad. Al contrario, Censo, por ejemplo, los criterios de oportunidad que implican reparación a las víctimas disminuyeron casi un 50% en el mismo periodo. Entonces, para vender una falsa sensación de eficacia, Consuelo Porras ha ordenado el uso masivo de archivos y desestimaciones sin un control de calidad y generando, por supuesto, impunidad para las víctimas. Entendemos también que es importante medir los tiempos de duración de los procesos. Se mandó a pedir información sobre este punto y el Ministerio Público no respondió. El MP no produce información sobre la duración de sus procesos. Esto es grave, es sumamente grave porque entonces ellos no saben cuánto tiempo está durando, cuál es la duración de sus procesos, cuánto tiempo utilizan en investigación, cuánto tiempo utilizan en litigio. Vemos muchos casos que se están presentando en acusaciones y sin embargo pasan muchísimos años sin que lleguen a juicio, ¿verdad? Entonces, la sociedad y el propio Ministerio Público se ven imposibilitados de evaluar una dimensión clave que es la duración de procesos. Y este es un derecho fundamental de las personas. Recordemos que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y además, en el caso de las personas que están privadas de libertad, la persona tiene derecho a ser puesta en libertad si no es juzgada en un plazo razonable. Así que no conocer la duración representa, pues, por lo menos una despreocupación de parte de la fiscal sobre la calidad de su trabajo. Ahora, cuando analizamos el retroceso en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Ya lo habíamos indicado durante el periodo de la CICIG, se dieron numerosas investigaciones en casos de corrupción, se logró la recuperación de activos producto de la corrupción. Estamos hablando de miles de millones de quetzales que fueron recuperados en bienes que fueron producto de la corrupción. Y sin embargo, los casos penales no avanzaron y quedaron estancados luego de la decisión del presidente Morales de expulsar a la CICIG y de nombrar a Consuelo Porras. Entonces, definitivamente, en el informe nosotros estamos teniendo un hallazgo clave. Se utilizaron estrategias de impunidad para favorecer a personas que estaban implicadas en corrupción con alto nivel político y económico. No es extraño, ¿verdad?, ver los casos de Sinibaldi, los casos de Valdizón y muchísimos otros casos que están allí que han obtenido beneficios indebidos en la persecución penal en los últimos años. Entonces, se dio un fenómeno adicional que se desmanteló completamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval y se colocó en su lugar a una persona que está desarrollando actividades para lograr esta obstrucción
a la corrupción, desvirtuando las investigaciones, impidiendo el avance de lo que se había logrado y, por supuesto, ahora presentando denuncias contra los propios fiscales, ¿verdad? Una inversión completa. Ahora son los fiscales, los investigados, los fiscales que lucharon contra la corrupción, fiscales muy valientes, son los que están ahora criminalizados. Entonces, vemos que los casos más complejos y emblemáticos de gran corrupción se encuentran cerrados. ¿Cuáles son los principales mecanismos utilizados para el cierre de casos? Bueno, en primer lugar, se anularon convenios de colaboración eficaz, ¿verdad? Entonces, el mismo Ministerio Público se allanó o pidió la anulación de estos convenios de colaboración eficaz y algunos de los colaboradores eficaces, como la asistente de Sinibaldi, incluso están siendo ahora sometidos a procedimiento. Y eso está absolutamente grave, porque la asistente de Sinibaldi fue una de las personas que proporcionó información para que se pudiera encontrar las caletas de Sinibaldi en un apartamento en donde se decomisaron 66 millones de quetzales, ¿verdad? Y lo mismo está sucediendo entonces con las pruebas anticipadas. El Ministerio Público no las presenta o indica que no son válidas y esa información entonces está generando vacíos en los procesos que dan lugar a impunidad. El segundo mecanismo que hemos encontrado es la aceptación de cargos. Entonces, la ley de aceptación de cargos ha beneficiado la impunidad porque es fácilmente obtenible una sentencia con beneficios penitenciarios, ¿verdad? La persona no va a ir a prisión y lo único que tiene que hacer es conmutar la pena que le es impuesta, que además le es reducida. Entonces las penas han sido reducidas drásticamente, pero además permiten la conversión, lo que implica que nunca la persona va a ir a prisión o no tiene que cumplir pena de prisión. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Benito, es uno de los casos más graves de aceptación de cargos, una persona que tuvo 122 millones de quetzales decomitados y pues él acepta cargos y sale en libertad. Vemos también que el Ministerio Público ha pedido faltas de mérito no sustanciadas o no ha fundamentado adecuadamente sus requerimientos y esto ha dado lugar a que no se procesen a personas. Y lo mismo sucede en los sobreseguimientos. El Ministerio Público el nuevo Ministerio Público, la nueva FESI, no presenta bien las acusaciones, lo que da lugar a sobreseguimientos o no presenta suficientes pruebas. Y lo más grave es que existe una política de no apelar. Entonces, un caso ejemplar, por ejemplo, es el caso de Blanca Stalin, ¿verdad? Se le sobreseyó su caso cuando ella ejerció influencia sobre el juez Ruano y posteriormente la FESI no apeló la decisión de sobreseimiento. Y así se han dado muchísimos casos, es un patrón no apelar estas decisiones de sobreseimiento, permitiendo entonces decisiones arbitrarias de los tribunales. Cuando miremos la criminalización, vamos a ver también el papel que existe en el organismo judicial, lo cual implica que no se trata solo de una situación del Ministerio Público, sino que es una captura del sistema de justicia a la que estamos enfrentando. Bueno, un segundo objetivo de estudio en este tema de corrupción fueron las denuncias que presentó la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y esta ha presentado 200 denuncias desde que está, incluso por hechos realizados durante el periodo de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. Como se puede observar, la gran mayoría de las denuncias han sido desestimadas.
muchas están en investigación, pero de las que han sido resueltas, entre comillas, el porcentaje más grande es la desestimación, con 57 denuncias ya desestimadas y 7 están en archivo. Apenas hay una condena obtenida en juicio y hay 2 casos de aceptación de cargos, ¿verdad? Así que se observa una gran impunidad también y no se ve una voluntad política para avanzar en los casos de estas denuncias, muchas de ellas muy sustentadas, como los casos de corrupción en el Ministerio de Salud, de provisión de medicamentos, etcétera, los casos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, la obra de infraestructura paralizada totalmente. Muy bien, ahora vamos a analizar el uso de indebido del derecho penal, el fenómeno de la criminalización. Lo primero que encontramos es que este fenómeno de criminalización, esta persecución indebida, donde el Ministerio Público infundadamente presenta casos penales, está enfocada hacia los disidentes políticos o aquellos opositores a la corrupción. El primer grupo de personas criminalizadas son los actores que intervinieron en los casos de CICIG. Y ahí están los fiscales, los jueces, abogados e incluso indebidamente se ha pedido ya la orden de aprehensión en contra del comisionado Iván Velázquez y otro personal de la CICIG, lo cual es totalmente contrario a derecho porque ellos gozan de inmunidad y el único que puede levantar esa inmunidad es el secretario general. Pero nosotros vemos que muchos de estos casos tienen más un tinte político, un tinte de publicidad negativa, ¿verdad? Para decir, bueno, ahora el Ministerio Público es diferente y los que cometieron los delitos fueron los fiscales que estaban anteriormente, o jueces honestos como Miguel Ángel Gálvez o Erika Ifán, que actualmente están en el exilio, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este grupo ha sido de especial preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los motivos fundamentales por los cuales se colocó a Guatemala en el capítulo 4B de los países que violan sistemáticamente la justicia, los derechos humanos y fundamentalmente por la falta de una independencia judicial. El segundo gran grupo de personas objetivos son los periodistas críticos. Aquí se han visto el uso de figuras realmente inadecuadas, por ejemplo, el hecho de criticar a un periodista, a un funcionario fiscal, es considerado ahora obstrucción a la justicia. Esto, ustedes lo conocen mejor que yo, ha sido severamente criticado por el relator de libertad de expresión, que dice que no se puede aplicar la obstrucción a la justicia para censurar pues las críticas a jueces, a fiscales que están realizando la criminalización. Pero lamentablemente los periodistas del periódico, es el ejemplo más contundente, fueron denunciados por la fiscal Cintia Monterroso, porque habían hecho críticas a su labor, y el juez Jimmy Bremer certificó lo conducente para que fueran investigados por el delito de obstrucción a la justicia. Sumamente grave esta violación a la libertad de expresión, y como dice la comisión, pues esto tiene un efecto intimidador, tiene un chilling effect. La idea es inhibir a los grupos críticos de su trabajo, que no se sepan los actos de corrupción, que no se sepa la actuación indebida de funcionarios públicos. Otro grupo muy gravemente perseguido son los defensores del territorio. El día de ayer precisamente se dio una orden de captura contra el exdiputado Leocadio Huracán, pero hay muchísimas personas que están
en esta situación. Opositores políticos, pues vemos toda la criminalización contra el partido Semilla en su momento, contra estudiantes y trabajadores de la USAC, y también los casos de líderes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, los cuales pues criticaron severamente en su momento a la fiscal general y ahora están en prisión. Cuando vemos la criminalización arbitraria en números, encontramos que el 80% de los casos se basan en denuncias presentadas por la Fundación contra el Terrorismo o grupos que están, digamos, coaligados a ellas, o las mismas personas que han sido víctimas de las investigaciones de CICIG. Así que hay una intencionalidad en la criminalización. Las consecuencias de esa criminalización implican más de 100 personas exiliadas y más de 60 personas procesadas en el país. De ellas, actualmente hay 6 personas en prisión, incluyendo el fiscal Estuardo Campos, ¿verdad? Que pues está siendo injustamente encarcelado. A eso le llamamos nosotros un encarcelamiento arbitrario por haber realizado investigaciones en el caso de Yamatei y otras personas vinculadas a corrupción. También tenemos condenas y detenciones declaradas arbitrarias por organismos internacionales, especialmente por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, especialmente en el caso de José Rubén Zamora. Pues aquí claramente el Grupo de Trabajo señaló que su prisión era ilegal porque era una violación a la libertad de expresión. A él se le estaba castigando por su lucha o su difusión de los casos de corrupción. Y el caso de Virginia La Parra también ha sido censurado por el Grupo de Trabajo, considerado como una forma de detención arbitraria, ¿verdad? En el reciente informe de la relatora, nosotros nos basamos en esto también, se señala este uso indebido del derecho penal. Bueno, ¿cuáles han sido los patrones sistemáticos de la criminalización? Encontramos 5 patrones específicos. Las personas criminalizadas han sido sometidas a vigilancia previa. Tienen vigilancia sobre sus actividades. Se les toma fotografías, realizando diferentes acciones. Hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de la abogada Claudia González, que se le toman fotografías cuando va a tribunales. Incluso en el caso del fiscal Juan Francisco Sandoval, se tomaron fotografías cuando él estaba en Estados Unidos, lo mismo que la fiscal Del Maldana. Así que la vigilancia no es solo a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. Pero hay una vigilancia permanente. Luego hay amenazas, se les han dado amenazas por diversas vías, algunas han sido directas, otras han sido persecuciones en vehículos, también las amenazas a través de Internet. Las más importantes son las campañas de desprestigio en redes sociales. En este sentido, pues vemos que hay net centers que tienen toda una narrativa específica en la cual están amenazando a los fiscales. Son campañas de corte de guerra psicológica. O sea, no son mensajes al azar, sino que están estructurados para generar temor, zozobra, miedo y también para destruir la imagen del operador de justicia. Entre las redes que nosotros encontramos que producen mayor cantidad de campañas de desprestigio está la red YesMaster, ¿verdad? Diversos actores han vinculado a Ángel Pineda, el secretario del Ministerio Público, con YesMaster. Hay por lo menos 4 denuncias en tribunales de que Ángel Pineda es YesMaster, y obviamente estas denuncias no van a ser investigadas
por el Ministerio Público, dado que no existen condiciones de seguridad. Pero sí encontramos también mucha coordinación de estas campañas de desprestigio con otros net centers como los de la Fundación contra el Terrorismo pues son campañas que podemos ver que claramente son pagadas. En los patrones de criminalización, cuando ya se ha desprestigiado a la persona, es muy común que se inicien los procesos penales. Como decíamos, estos procesos generalmente los inicia o la Fundación contra el Terrorismo o los funcionarios que fueron investigados por corrupción, y usan tipos penales abiertos, ambiguos, que son totalmente infundados. Y otra característica que no solo la hemos mencionado nosotros en el informe, sino la propia relatora de independencia judicial, es la utilización de la prisión preventiva como un método de coacción para que las personas acepten cargos. Entonces, un procesado, ante la perspectiva de pasar 2 o 3 años en prisión, pues prefiere aceptar cargos y salir, aunque esa aceptación de cargos sea forzada o de hechos falsos. Lo hemos visto no solo con los operadores de justicia, sino también con los propios abogados defensores de José Rubén Zamora. También encontramos procesos penales irregulares, ¿verdad? Aquí un elemento que hemos podido analizar es el fenómeno del forum shopping, ¿verdad? ¿Qué es el forum shopping? El forum shopping es que yo escojo cuál es el tribunal que va a llevar los casos. En los casos de criminalización, los jueces que llevan estos casos son siempre los mismos. Han sido sancionados ya por la Unión Europea y por Estados Unidos. Son jueces que están pervirtiendo el uso del derecho penal y entonces están generando persecución penal arbitraria, ¿verdad? Entonces resulta muy paradigmático el hecho que siempre son los mismos. Y esto lo que evidencia es la manipulación del sistema de asignación de casos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un sistema de gestión de tribunales, pero este sistema de gestión, que supuestamente es aleatorio, sí puede ser manipulado para designar jueces. Y esto nos lleva a la connivencia que existe con las altas autoridades del sistema judicial. Y otro problema que existe son las violaciones recurrentes del derecho de defensa. El uso de la reserva para que los abogados defensores no puedan conocer todas las actuaciones que se están, todas las investigaciones. Pero también la reserva es un mecanismo para violentar el derecho a la libertad de expresión, porque los abogados no pueden decir, miren, es que este juez está cometiendo estas graves ilegalidades, porque si lo dice, entonces puede ser sometido a proceso. Entonces, las causas son mantenidas en reserva con una doble finalidad. Por una parte, impedir el derecho de defensa y por otra parte, que la sociedad pueda conocer cuáles son los fundamentos de las decisiones y también pueda hacer una crítica de lo que está sucediendo. También tenemos los ataques a abogados, pues muchos abogados han sido ya, ¿cómo se llama? Criminalizados también por el ejercicio de la defensa y han sido condenados incluso. El uso ilegal de la prisión preventiva también es otro de los mecanismos, ¿verdad? En la mayor parte de casos los delitos son delitos leves, obviamente estamos hablando de abuso de autoridad o estamos hablando de violación a la reserva de información, pero los jueces utilizan sistemáticamente la prisión preventiva, aunque no sean los presupuestos de
peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y por último, tenemos los retardos indebidos en el proceso, especialmente la suspensión de audiencias. ¿Verdad? Vemos que regularmente, por ejemplo, ahorita la audiencia de Claudia González tenía que haberse celebrado en febrero de 2024. Era una audiencia de ofrecimiento de prueba y se celebró hasta este año. Estamos hablando de año y medio después. Bien, finalmente, tenemos la reestructuración del sistema del Ministerio Público. Bueno, en este sentido, vemos que la fiscal general realizó decenas de remociones, sanciones y traslados sin seguir los procedimientos administrativos. O sea, son destituciones ilegales y arbitrarias. Esto vulnera principios de independencia, inamovilidad y estabilidad en el cargo que han sido establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las consecuencias son la afectación de las capacidades técnicas del Ministerio Público. O sea, el daño que ha provocado Consuelo Porras con todas estas destituciones de personal es irreversible, ¿verdad? Los mejores fiscales han salido, las fiscalías como la FESI, Fiscalía de Asuntos Internos, Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos, han sido desmanteladas y se ha colocado a gente que no tiene las capacidades ni el conocimiento y sobre todo la independencia para llevar casos. Entonces hay un debilitamiento institucional en la lucha contra la impunidad. Veamos la reestructuración ilegal en números. 85 fiscales han sido destituidos sin procedimiento, proceso disciplinario o una causa justificada. Entonces son destituciones arbitrarias. En total han habido 108 más o menos destituciones de fiscales. Algunas sí han sido con procedimiento disciplinario. No podemos afirmar que esos procedimientos disciplinarios han sido efectuados conforme al debido proceso, pero están por ahí. Hay muchas dudas en cuanto a la legalidad de los procedimientos disciplinarios que se han llevado. Pero la mayoría, 85, han sido destituidos. También vemos que 28 personas han sido reinstaladas, 28 fiscales han sido reinstalados, ¿verdad? Han sido reinstalados porque los tribunales de trabajo han declarado, ¿verdad?, que esas destituciones han sido arbitrarias. Y cuando se declara una restitución, pues regularmente se ordena el pago de salarios caídos durante el tiempo que no estuvo la persona trabajando, ¿verdad? Fue desvinculada arbitrariamente. Entonces, esto está generando un impacto millonario en el erario nacional. Y la fiscal sabe que estas destituciones son arbitrarias. Vean, tan lo sabe que incluso ella no firma esas órdenes de destitución, sino regularmente la firman los fiscales interinos, los fiscales, digamos, que sustituyen temporalmente a la fiscal general, ¿verdad? Y también encontramos numerosísimos traslados injustificados de personal, ¿verdad? Cuando un personal fiscal no acata instrucciones ilegales de la fiscal general, pues lo trasladan a otra unidad si es que no lo destituyen. Entonces, todo esto lo que ha dado es un desmantelamiento total del Ministerio Público que va a tomar décadas el poder rescatar. Espero que esto les haya sido útil, digamos, para dar una idea de cómo está el Ministerio Público, el tema de la impunidad que se está generando. Y aquí pues pueden encontrar el informe completo si lo quieren escanear, ¿verdad? Está disponible para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Rodríguez por haber participado en la última sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala.